Buenas tardes, mi nombre es Hans Axel García Valenzuela, curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la modalidad semipresencial, en la unidad Tomás Aquino. Este video es para la materia de Estadística Diferencial 1, la cual es impartida por el maestro Juan José Rosario Morales Ibarra. En él se abarcan los ejercicios del capítulo 10 de la sección de correlación y regresión. Capítulo 10. Correlación y regresión. Correlación. La correlación estadística es una técnica que nos indica si dos variables están relacionadas o no. Por ejemplo, si consideramos que las variables son el ingreso familiar y el gasto de la misma, se sabe que los aumentos de ingresos y gastos disminuyen juntos. Por lo tanto, están relacionados en el sentido de que el cambio en cualquier variable estará acompañado por un cambio en la otra variable. O sea, van relacionadas. Visto de otra forma, los precios y la demanda de un producto son variables relacionadas. Cuando los precios aumentan, la demanda tenderá a disminuir y viceversa. La correlación se utiliza para entender si la relación es positiva o negativa, para saber si existe una fuerza de relación. 4. Pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado un valor crítico del coeficiente de valor de correlación de Pearson de 0.876. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después. El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? Usamos la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson. Si nos vamos a la columna de valor n, nos vamos al número 40 y en la columna de significancia igual a 0.05 encontramos que es 0.312 valor crítico. El valor de prueba es mayor que el valor crítico. Cae en la región de rechazo. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Así que se concluye que existe evidencia suficiente para respaldar la afirmación de que las variables en estudio tienen una correlación lineal significativa en la población. En los ejercicios 5 al 8, utilice un nivel de significancia de 0.05. 5. Basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total, en libras, de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada, y el tamaño de la familia. Explique. Nuestro valor crítico de n, que es 62, se encuentra dentro de 60. Con un nivel de significancia de 0.05 es 0.254. 0.254 es menor a 0.758. Por tanto, se puede decir que existe una correlación lineal entre el peso de la basura y el tamaño del hogar. Por ende, entre más personas, más basura generamos. 6. Estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas.
Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas? Explique. Nos vamos a nuestra tabla A6. En nuestro valor n es 8 y nuestro nivel de significancia es 0.05. Y nuestro valor crítico es de 0.707, el cual es mayor que nuestro valor dado de correlación lineal de 0.693. Por tanto, no hay evidencia suficiente para respaldar esta afirmación de una correlación lineal. Regresión 10.3. Un análisis de regresión es una herramienta de frecuente uso para todo estadista, la cual te permite estudiar y valorar las relaciones entre diferentes variables cuantitativas tenidas en cuenta mediante la construcción de una ecuación. El esquema básico de análisis de regresión plantea un proceso o modelo en el cual se analiza la relación entre una variable dependiente, porque es fluida por el resto, y una o varias variables independientes. Gracias a estos procesos de regresión, es posible entender el modo en que la dependiente es afectada por cambios en los valores de las variables independientes. Realización de predicciones. En los ejercicios 5 al 8, utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descrito en la figura 10.5. Esta es nuestra figura 10.5. Este es el ejemplo que da la tabla, basado en la predicción del precio del boleto del metro del ejemplo 4. Estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es y igual a 69 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre, según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir valores de nuestra ecuación. Tenemos que estatura predicha, o sea, el valor de la y circunfleja, es igual a 69 menos 0.849x. Lo que hacemos es sustituir el x por 60. Hacemos nuestra resta y nos da 63.906 pulgadas, la cual es la mejor estatura o el mejor valor predicho de una hija cuando una madre mide 60 pulgadas de estatura. 8. Estaturas de pesos y de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Haberman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es y igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas
y la media de los 9 pesos es 117 libras. Muy poquito. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Lo mismo que hacemos el mismo que en el ejercicio anterior, el cual solamente vamos a sustituir. Esta X la vamos a sustituir por 72, que es el mejor peso predicho de una modelo. Perdón, que es que es la estatura de la modelo. Entonces, al sustituir, nos da 120.36 libras. El peso predicho de una supermodelo de una altura de 72 pulgadas es de 120.36 libras si se usa la línea de regresión. Para verificar si este valor predicho es el mejor o no, considere el valor crítico del coeficiente de correlación de Pearson con N9 y deje el nivel de significancia de 0.05, que es lo que tenemos acá. 0.666. Sabemos que el coeficiente de correlación lineal calculado debe ser mayor que el valor crítico de R para considerar la presencia de correlación. Como el coeficiente de correlación lineal calculado es 0.360, es menor que el valor crítico en 9, que es 0.666, no hay ninguna relación lineal entre las variables. Como resultado, podemos decir que el mejor valor estimado será el valor medio de Y en lugar de el valor predicho. Determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 13 al 28, utilice los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso, determine la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. 18. Tamaño de casinos y ganancias. Calcule el mejor monto de las ganancias, predicho, en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son de 65.1 millones? Tenemos nuestras tablas con el tamaño y las ganancias. Tenemos nuestra ecuación. Esta ecuación la vamos a hacer con Minitab. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, correlación. De allí escogemos la opción tamaño y ganancias. Tenemos una correlación de Pearson. Tenemos nos arroja un valor P de 0.318 y una correlación de 0.445. Para hacer nuestra ecuación de la recta, nos vamos a estadísticas, regresión nuevamente, ajustar modelo de regresión, y en la opción de respuestas ponemos ganancias, y en el predictor continuo ponemos el tamaño y le damos aceptar. Y aquí tenemos nuestra ecuación, la cual es esta: 63.88 más 0.4427 de t, el tamaño. Esta es nuestra gráfica de línea ajustada. Y explicamos.
El valor del coeficiente de correlación lineal de R es 0.455, como ya lo vimos en nuestros valores. Aquí está, 0.445. El valor crítico de R para un grupo de 7, porque son 7 valores que tenemos, y con una significancia de 0.05, es de 7.754. El valor calculado de P es 0.318. Aquí lo tenemos. Aquí está. Por tanto, es mayor que 0.05. Aquí el valor R calculado es menor que el valor crítico de R de nuestra tabla A6, que es 0.754. Entonces podemos decir, o llegamos a la conclusión, que los datos dados no se ajustan a la ecuación de regresión. Aquí no se puede predecir la cantidad de ingresos utilizando la línea de regresión calculada. Por lo tanto, lo más viable es sacar una media de la cantidad de ingresos. Sumamos y dividimos entre 7. Y nuestra media de ingresos es 134.714. El tamaño promedio de las observaciones dadas por el tamaño de la media es el siguiente. La media del tamaño es de 160.000 pies cuadrados. Por lo tanto, el tamaño de 87.000 pies cuadrados es aproximadamente la mitad del tamaño promedio, y también el ingreso real de 65.1 millones es la mitad del monto del ingreso promedio. Así que podemos decir que no hay mucha diferencia entre el monto del ingreso real y el monto de los ingresos previstos. Variación e intervalos de predicción. 10.4. ¿Qué es la variación? También denominado como el coeficiente de variación de Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medias de dos o más poblaciones. Interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 al 12, remítase a los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible de carretera en millas por galón, como se listan en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab que usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Y aquí tenemos los datos que fueron arrojados por Minitab. Estos fueron tomados del libro. Prueba de correlación. Utiliza la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. Desde la pantalla de Minitab que vimos aquí el valor de R cuadrado es 62%, 65%. Es decir, que nuestro valor de R cuadrado es 0.65. Por lo tanto, R es igual a la raíz cuadrada de 0.65, por tanto es 0.806.
pero existe una correlación negativa entre las dos variables dadas. Es menos 0, por tanto es igual a menos 0.806. Hay pruebas suficientes para respaldar una afirmación de correlación entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera, porque el valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335. ¿Por qué? Porque son 32 pares de datos. Y nuestro nivel de significancia está en 0.05. Y el tamaño de la muestra es 32. Por tanto, nuestro valor de P es igual a 0. Aquí está. 11. Predicción del consumo de combustible en carretera. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, entonces al usar la ecuación de línea de regresión dada en la pantalla de Minitab, obtenemos los siguientes resultados. Esta es nuestra ecuación. 50.5 menos 0.00587 de peso. El peso lo sustituimos por 4.000. Y al hacer toda nuestra ecuación nos da 27.028 millas por galón. Por lo tanto, la mejor cantidad predicha de consumo de combustible para un auto que pesa 4.000 libras es de 27.028 millas por galón. Cálculo de medidas de variación. En los ejercicios 13 al 16, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación y E, el error estándar de la estimación. En cada caso, existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizan en los ejercicios 17 al 20. Calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Para encontrar la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación, se puede calcular de manera manual con toda esta serie de fórmulas. Estos son los pasos para hacerlo de manera manual. O bien podemos calcularlo con Minitab. Nos vamos a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión. En respuestas usamos temperatura y en predictores continuos vamos a usar dióxido de carbono. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros valores. Nos pueden apreciar. Aquí tenemos nuestros valores. Estos valores son los mismos que yo tengo ya copiados aquí. La variación no explicada es la regresión. La variación no explicada es el error.
La variación total es el total de las sumas. El coeficiente de determinación es R cuadrado. Y el error estándar de la estimación es S. Es una manera más sencilla de calcular. Y de este modo nos evitamos todos los pasos anteriores. 10.5. Regresión múltiple. ¿Qué es la regresión múltiple? Se utiliza para comprobar hipótesis y relaciones causales. Para ello, se deben de cumplir ciertas especificaciones o condiciones. Una es que la variable dependiente, el resultado, debe ser ordinal o escalar. Es decir, que las categorías de la variable tengan un orden interno o jerarquía. Por ejemplo, el nivel de ingresos, el peso, el número de hijos. La segunda condición es que las variables independientes, las causas, deben ser escalares. La tercera condición es que existen otras como las variables independientes no pueden estar altamente correlacionadas entre sí. Si las relaciones entre las causas y el resultado deben ser lineales. Todas las variables deben seguir la distribución normal y deben tener varianzas iguales. Estas condiciones no son tan estrictas y hay manera de tratar los datos si se incumple. Conjunto de datos del apéndice B. En los ejercicios 13 al 16, remitas el conjunto de datos indicado en el apéndice B. 14. Predicción de ganancias brutas de películas. Remitas el conjunto de datos B del apéndice el conjunto de datos 9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde las ganancias brutas en películas, en millones de dólares, sea la variable de respuesta Y. Ignore la clasificación MPAA. ¿Por qué es la mejor ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película. ¿Tiene sentido combinar variables de predicción? La salida de datos de Minitab es el siguiente. Esta es cuando usamos ganancias versus el presupuesto, la duración y la clasificación. Esto es con Minitab, estadísticas, regresión, ajustar modelo. En nuestras respuestas va a ser ganancias. Y nuestros predictores continuos va a ser presupuesto, duración y la calificación. Todos nuestros datos ya están previamente capturados en Minitab para ahorrarnos tiempo. Y le damos a aceptar. Esta es nuestra ecuación, que es la que tenemos aquí, marcada en rojo. Nuestra siguiente ecuación sería ganancias contra presupuesto y duración. Nuevamente nos vamos a Minitab, estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Nuestra respuesta es la misma, ganancias, pero aquí nuestros predictores continuos va a ser presupuesto y duración. Esto es para escoger nuestra mejor ecuación. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra ecuación.
es la que tenemos aquí, marcada en rojo también. Al final de hacer de calcular las 5 ecuaciones, las meteremos en una tabla para que sea más fácil calcularla mejor. Ahora hacemos una con ganancias, presupuesto y calificación. Nuevamente, nuestra respuesta es ganancias, presupuesto y calificación del público. También obtenemos nuestra ecuación, que es la que ya tenemos aquí, en rojo también. Y nuestra siguiente ecuación va a ser con duración y calificación. En respuesta sigue siendo ganancias, duración, calificación. Nuestra ecuación es esta. Que es la que tenemos ya aquí en rojo. También. Y como les dije anteriormente, aquí tenemos todas las ecuaciones agrupadas en una tabla. Nuestro valor de P, nuestro valor de R cuadrado y nuestro equilibrio de R cuadrado. Por tanto, el valor P de mejor significación global es 0.00. Y también R cuadrado, el valor de coeficiente de determinación ajustado es de 63.3. Por lo tanto, esta es nuestra mejor ecuación. ¿Por qué? Por la que es la que tiene mejor valor de coeficiente de determinación. Es la que tiene el mayor valor. ¿Cómo se explica esto? En este caso, el valor de P de la importancia general es 0.00. Y solo el 67% de la variación total en el monto bruto de la película puede explicarse por el presupuesto de la película, la duración de la película y la calificación del espectador. Y el 37% de la variación restante puede explicarse por alguna otra variable. Si se usa la ecuación anterior, la cantidad bruta prevista de la película no será tan significativa ni satisfactoria como nuestras expectativas. Aquí no se pueden tomar decisiones correctas si las combinaciones de las variables predictorias no tienen sentido. 15. Rendimiento de automóviles. Remitas el conjunto de datos 16 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil de medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Aquí están nuestras ecuaciones. Nuestro análisis de regresión por parte de Minitab. Es exactamente los mismos pasos del ejercicio anterior. Estadísticas, regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Pero aquí vamos a usar otros valores. La respuesta va a ser carretera. Y los predictores continuos va a ser peso, longitud y desplazamiento. Le damos a aceptar.
Y esta es nuestra ecuación de regresión. Al igual que nuestra R cuadrado ajustado. Ok. Tenemos nuestro valor P. Diferentes. Tanto como el peso, la longitud y el desplazamiento. Tenemos todo esto. Y esta es la pantalla que tenemos, que nos apareció en Minitab. La siguiente pantalla es exactamente los mismos pasos, solo que esta vez usamos igual. En respuesta es carretera, pero en los predictores continuos es peso, longitud y es peso y longitud. Y nos da esta ecuación. El siguiente es para carretera contra peso y desplazamiento. Aquí está nuestra ecuación en rojo. El siguiente es carretera contra longitud y desplazamiento. Aquí está nuestra ecuación en rojo. Y el último, perdón, el penúltimo. El siguiente es carretera contra longitud. Aquí está nuestra ecuación. Carretera contra peso. Carretera contra desplazamiento. Vamos a comprobarlo. Estadísticas, regresión, regresión. Ajustar modelo de regresión. Es desplazamiento. Vamos a comprobarlo. Aquí está, compruébenlo conmigo. Aquí está nuestra ecuación de regresión, 37.69. Aquí está. Y aquí tenemos nuestra tabla con todas las ecuaciones agrupadas, con todos los valores de P, con todos los valores equilibrados y con todos los valores de R cuadrado. De la tabla de ecuaciones de regresión podemos observar que la tercera ecuación de regresión es la mejor. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de reequilibrado más alto, 64.4%. Eso es el valor mayor. De la tabla también podemos elegir la sexta ecuación de regresión para predecir el consumo de combustible, porque su valor general de P es 0.0. Aquí está. Vamos a elegir esta. Y el coeficiente de determinación ajustado es de 63.9. En el análisis de regresión, siempre es mejor usar menos variables predictorias en la medida de lo posible. En esta ocasión, usamos 6. 10.6. Elaboración de modelos. 2. Super Bowl y R2. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potencia 0.001. Con base a estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? ¿El mayor modelo es un buen modelo? ¿Qué sugieren resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro de Supertazón? Bueno, para empezar, vamos a tomar los valores que ya tenemos. Se da el hecho que al demandar el número de puntos anotados en cada Supertazón desde 1980,
hasta el Super Bowl, en el momento en el que se escribió este libro, se obtienen los valores de R2 de los siguientes modelos, que ya los vimos en el enunciado anterior. El modelo cuadrático es el mejor, ya que tiene el valor de R cuadrado al más alto. El mejor modelo no es un buen modelo, porque solo el 8.2 de la variación total en los puntos del supertazón se explica en el modelo cuadrático que se relaciona en la variable del año y la variable de los puntos anotados. El resultado sugiere que ninguno de los modelos dados es perfecto para predecir la cantidad de puntos anotados en un futuro juego de supertazón. Obtención del mejor modelo. En los ejercicios 5 al 16, construya un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los datos, considere solo los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencia. Muertes por choques de vehículos automotores. A continuación, se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de ese tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho de las dos estimaciones. Aquí tenemos el año y tenemos las muertes. Son bastantes por año. Lo que hacemos es calcular esto en Minitab. Esta gráfica y esta tabla de valores fue sacada de Minitab de esta manera. Nos vamos a estadística. Nuestros datos ya están previamente capturados para evitar demoras. Nos vamos a regresión, gráfica de línea ajustada. En respuesta le damos decesos y en predictor le damos K1. ¿Por qué le puse K-1? Porque ya tenemos otro valor con K para que no tuviera ningún tipo de repercusión. Le damos a aceptar. Si se dan cuenta, es exactamente estos valores, ya los tenemos. Okay. Son los valores que tenemos aquí en nuestra presentación. Y el modelo aquí que utilizamos es el lineal. Y su valor P es de 0.172. Que es muy alto, mientras que la R cuadrada, lo que es el coeficiente ajustado de determinación, es 20.4. Que es muy bajo. Por lo tanto, este modelo no puede utilizarse para predecir el número de muertes. En el modelo polinomial, nuevamente, estadísticas, regresión, gráfica. Pero aquí, en lugar de usar lineal, vamos a usar cuadrático. Tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestros datos arrojados, que ya están previamente pegados aquí. Tenemos un valor P muy alto, que es 0.474. Y nuestro valor de R cuadrado ajustado es de 1.2, el cual es muy bajo. Es un modelo cuadrático. Y este modelo también falla debido a las características y especificaciones antes dadas. Y nos vamos a la opción de regresión cúbica. Estadística, regresión, gráfica. Aquí lo único que hacemos es cúbico.
Aquí lo tenemos. Tenemos nuestro valor de R cuadrada, 25.8. Tenemos nuestro valor P de 0.338. Este modelo también falla a nuestro criterio de uso para predecir los valores futuros. Se puede observar que ninguno de los modelos es lo suficientemente bueno para predecir el número de muertes para el año 2010. Pero si comparamos los tres, el lineal y el cúbico son los más aproximados. En el modelo cúbico, usando la ecuación y sustituyendo, nos da una proyección de 51.776 muertes. Y en el modelo lineal, dada la ecuación, nos dan 41.100 muertes, porque el 0.8 redondea al siguiente, entonces por ende es 42.100. Y hay mucha diferencia, son 10.676 muertes de diferencia. Muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es muy buen modelo. ¿Por qué? Calcule el número proyectado de ese tipo de muertes para 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Aquí lo que vamos a hacer nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada, y aquí en respuestas vamos a utilizar muertes y en predictor vamos a utilizar K y usamos el modelo de regresión lineal. Si le ponemos atención, tenemos un valor P de 0.01, un valor de R cuadrado ajustado de 36.8. Por lo tanto, no es confiable, dado que el valor P es 0.01. Es muy bajo. En el modelo cuadrático, solo cambiamos el tipo de modelo de regresión y le ponemos en cuadrático. Tenemos un valor P de 0.002 y un valor de R cuadrado ajustado de 38.0%. Este modelo tampoco es confiable. Ahora vámonos al modelo cúbico. Estadística, regresión, gráfica lineal ajustada. Y nos vamos al modelo cúbico. Aquí nuestro valor R cuadrado ajustado es de 35.01 y nuestro valor P es de 0.006. Por tanto, el modelo cuadrático parece ser mejor, ya que el valor de R cuadrado es el mayor que el del modelo lineal. Y si lo comparamos, nuestro valor de R cuadrático 36.8 y en el cuadrático es 38.0 y en el cúbico es 35.1. Por tanto, el cuadrático
es el que tiene mayor. Vamos a usar este modelo para predecir el número de muertes. Lo único que tenemos que hacer es sustituir valores en la ecuación que nos fue previamente dada y nos da 75.3475. Por lo tanto, el número proyectado de muertes para el año 2006 es de 75. Realmente no es mucho mayor el modelo cuadrático que el lineal, dado que el número muerte, el número real, es de 81. Hay una variación de 6. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por el tiempo prestado. Hasta la próxima.